¿Una prisión? Así es, está llena de detractores del culto. Entonces encierran a los que no siguen a Desan. ¿Pero por qué encerrarlos en lugar de deshacerse de ellos? Porque los usan para trabajos forzados. Una pequeña parte de la industria minera de Desan depende de los reos. Desan tiene un ejército. Si queremos combatirlo nosotros también necesitamos uno. ¿Qué tienes en mente? No fue difícil para Velvet hacer que la encarcelaran. Habían pasado ya 3 meses desde aquel incidente público en el que ella se había visto envuelta. La sentencia: cadena perpetua en la prisión subterránea de Kirat. Una cárcel que conectaba con una mina del mineral que los humanos llamaban pirorroca. Un mineral que abunda en el subsuelo, bastante apreciado por los humanos por sus cualidades ignífugas. La pirorroca no es solo usada para la calefacción de los humanos, es también usada ampliamente por las fábricas y herreros de toda Ártica. Solo una forma más interesante de decir carbón. Durante esos 3 meses Velvet solo pudo hacer 3 cosas: picar roca, pasar hambre, y hacer llegar a cada reo el plan de fuga que estaba planeando con la ayuda de Cosmos y los gemelos. La prisión era el único lugar, técnicamente seguro, en donde podría encontrar gente que no estuviese idiotizada por las ideas de Desan. Aquellos tachados como criminales eran los únicos que podían ayudarlos ahora. La seguridad de la prisión era enorme, por eso debían planear cada detalle con mucho cuidado. El motín estaba programado para este mismo día, y pese a que habían estado semanas puliendo hasta el mínimo detalle, el nerviosismo podía respirarse en el aire. Ahora mismo ella junto a los demás reos estaban fuera de las celdas, la única hora al día que se les permitía. La cárcel contaba con 2 complejos de celdas, uno en la superficie y otro subterráneo junto a las zonas de excavación de la mina. Pasaban una semana en el subsuelo picando piedra, y la siguiente eran llevados al complejo ubicado en la superficie, mientras que los que estaban ahí eran llevados a la mina en su reemplazo. El mejor lugar para iniciar el motín era en el subsuelo. Afuera estaba lleno de ametralladoras y morteros, mientras que abajo solo había un grupo numeroso de hombres armados. Velvet estaba sentada en el suelo, iluminada por un par de focos tenues hasta que la figura de Cosmos se apareció frente a ella. ¿Estás lista? Sí, eso creo. ¿Recuerdas el plan? Lo hemos repasado por 3 meses, está grabado en mi cabeza. Por cierto, ¿cómo es que pudiste pasar a los guardias sin que te vean? Soy una manifestación, solo aquellos que están vinculados a la magia pueden percatarse de mi presencia. O sea que cada vez que te hablo los demás me ven hablando sola. Creí que había quedado claro la primera vez. Tenía suerte de que Cosmos solo se había aparecido cuando Velvet estaba sola gran parte del tiempo. Aún así no pudo evitar sonrojarse del ridículo que probablemente habría hecho si alguien la hubiese visto hablándole al aire. Es curioso. Hace siglos combatí a los humanos para proteger Equestria. Ahora tengo que ayudarlos si quiero que siga así. Giros extraños que da la vida. Sí, así parece ser. La hora ya había llegado. Tal como lo habían planeado, 2 de los reos fingían tener una pelea lo suficientemente ruidosa como para llamar la atención de los guardias. Para hacerlo más creíble, los demás reos que había alrededor comenzaron a gritar y a incentivar aún más la pelea, de esa forma asegurándose que los guardias tratarían de intervenir. Y así resultó. Uno de los guardias bajó de la pasarela que usaban para vigilar y se dirigió hacia el tumulto de gente a detener el desorden, mientras otros 2 guardias observaban desde lo alto. Ahora le tocaba a Velvet hacer su parte. Mientras el guardia separaba a los peleadores, ella se acercó por detrás y golpeó al guardia en la nuca con una roca derribándolo al instante. Los gritos y vitoreos de los reos resonaron por todo el lugar. Mientras los demás reos se abalanzaban sobre los otros 2 guardias, Velvet inspeccionaba el cuerpo del guardia que había derribado, extrayendo de él un manojo de llaves. El paso 1 estaba completo. La masa de hombres y mujeres avanzaban sin detenerse por los túneles de la mina. A donde quiera que Velvet miraba, los reos destruían la maquinaria, atacaban a los guardias y tomaban sus armas. Ascendieron por los túneles hasta llegar a un par de enormes puertas de acero.
Mientras los reos golpeaban la puerta metálica con violencia, Velvet colocó la llave en un tablero que había a un lado, y al presionar el botón rojo las grandes puertas comenzaron a deslizarse. En cuanto la luz del exterior se filtró por la abertura, los reos fueron recibidos por una lluvia de balas que masacró a los que iban delante. Cosmos salió para buscar desde dónde venían los disparos, encontrando 3 ametralladoras, una en la cima de una torre de vigilancia, otra sobre el tejado de las barracas de los guardias y la última frente a la compuerta a unos 300 metros, además de todos los guardias que disparaban desde todos los lados. Cuando las ametralladoras cesaron para recargar, Cosmos le indicó a Velvet y junto al resto salió antes de que volvieran a disparar. Velvet corrió hasta un vagón minero que usó para cubrirse antes de que las balas volviesen a caer sobre ellos. El segundo paso estaba listo, habían logrado salir de las cuevas. El tercer paso era llegar hasta la armería junto a las barracas. Algunos habían logrado conseguir armas, pero las balas no durarían para siempre. Además, los reos armados eran solo un puñado, mientras que sus oponentes estaban armados hasta los dientes. Uno de los guardias cayó desde lo alto de un tejado con un disparo en el pecho. Velvet lo aprovechó para conseguir un arma. Una escopeta a la que solo le quedaban 4 disparos. Perfecta para combate cercano y en espacios cerrados como los del complejo. Velvet no podía avanzar con esa ametralladora enfrente, si quería seguir tenía que ver la forma de flanquearla. A solo unos metros vio una cerca metálica que podía usar como desvío, pero no podía salir de su cobertura o la eliminarían. En lugar de salir de su cobertura, ella vio que podía moverla, empujar el vagón por los rieles hasta la valla metálica, pero no podía empujarlo ella sola, era demasiado pesado, así que llamó a un grupo de reos que también estaban atrapados por el fuego de las ametralladoras para que la ayudaran. Juntos lograron empujar el pesado vagón hasta tener la valla al alcance, contra la que Velvet usaría la escopeta para destrozar el candado que la mantenía cerrada y así abrir un nuevo camino para los demás reos que lograsen llegar. Velvet estaba en la zona sur de la prisión, la armería estaba en el centro del complejo. El camino que había abierto le permitía pasar por detrás de las ametralladoras, podía aprovechar para neutralizarlas y que así más reos pudiesen inundar el lugar. Cuanto más caos ellos generen, más fácil lo tendría ella. Necesitas un momento para descansar. Solo debo recuperar el aliento. ¿Puedes buscar dónde está la ametralladora más cercana? Mientras Velvet recuperaba fuerzas, Cosmos se adentró dentro del caos generado por los humanos buscando a los artilleros. Debía buscar el camino más cercano para facilitar llegar hasta ellos. Entre todo el alboroto, Cosmos dio con el almacén que estaban buscando. Delante de él había un edificio de 2 pisos usado como comedor. Dentro había al menos 10 hombres en las ventanas disparando hacia la entrada de la mina por la cual seguían saliendo hombres. Y en el segundo piso estaba una de las ametralladoras. Cosmos dejó el lugar y volvió con Velvet para ayudarla a seguir avanzando. ¿Pudiste encontrar algo? Hallé una, está en un comedor delante de la armería. Dentro hay casi una docena de hombres, la ametralladora está en el segundo piso. ¿Qué es mejor hacer primero, la ametralladora o la armería? Ve por la armería, no podrás hacer mucho si te quedas sin balas. Una vez decidida, Velvet esperó a que pasara otro grupo de reos para avanzar con ellos, ir sola no era una opción. Cuando ya había suficientes hombres, ella salió de su escondite y corrió a través del caos hacia la armería. Una vez frente a la puerta, Velvet usó la escopeta para volar la cerradura y derribar la puerta de una patada. Dentro solo había un par de guardias que se vieron rápidamente superados por la gran cantidad de hombres que se abalanzaron para hacerse con las armas. Ahí Velvet pudo cambiar la escopeta por un fusil. Un arma con la que se manejaba mejor y podía usar a mayor distancia. El paso 4 del plan debía esperar. Si no silenciaba esas ametralladoras, los hombres no podrían seguir avanzando. Acompañada por el mismo grupo de antes, Velvet se dirigió hacia el comedor donde estaba la ametralladora más cercana a los túneles. En cuanto irrumpieron derribando la puerta, los guardias se giraron hacia ellos y comenzaron a disparar.
Velvet volteó una mesa y la usó para cubrirse. Aún eran más que ellos y seguían mejor armados. Por suerte para ellos, el tiroteo llamó la atención de más reos, que de inmediato inundaron el edificio y se lanzaron contra los guardias. La euforia parecía dominarlos a todos, sin importarles nada se lanzaban contra quien tenían, estaban decididos a ser libres o morir en el intento. Velvet logró escabullirse hasta el segundo piso y en cuanto vio la ametralladora vació el cargador de su arma sobre ella y su ocupante. Al mismo tiempo que esto ocurría, los reos lograron llegar hasta la torre de vigilancia, y tras arrojar de ella al tirador usaron la ametralladora para acabar con la restante. Sin las ametralladoras podían seguir con el cuarto paso, conseguir refuerzos. Por más que estén creando un gran caos, los guardias de la prisión eran implacables y disparaban a matar a quien se les pusiera enfrente. La armería no tenía material para todos, por lo que una mayoría aún seguía peleando con las manos desnudas. Tenían que ser rápidos antes de que su revuelta sea sofocada. La siguiente parada era el complejo de celdas exterior. Liberar a los reos que había en la superficie les daría un impulso importante. Cada vez llegaban más guardias y era más difícil avanzar. Por suerte Cosmos encontró un camino más seguro que evitaba todo enfrentamiento. Velvet fue con él hasta llegar a uno de los muros de la prisión. Velvet vio que podía pasar por detrás de los edificios pegada al muro sin que nadie la viera. Los guardias estaban tan ocupados con el resto de los reos que nadie se percató de ella. Así logró llegar hasta el complejo de celdas, y como se imaginó, este estaba vigilado. 2 hombres frente a la puerta, eso era todo. No era mucha protección para un lugar lleno de convictos, pero tenía algo de sentido. Debían emplear al máximo posible de sus hombres para sofocar la revuelta. Como resultado, la vigilancia de las zonas alejadas del conflicto era pobre. Para Velvet no fue difícil encargarse de los 2 guardias y poder colarse al edificio. Dentro había 3 pisos de celdas llenos de hombres que se preguntaban por el alboroto que había afuera. Tratar de abrirlas una por una tomaría demasiado. Debía llegar hasta la sala de control, desde ahí podría abrir todas las celdas a distancia. Dentro del complejo también había bastante alboroto. Se habían dado cuenta de la revuelta y al parecer ellos también querían una oportunidad para escapar. Gritaban y golpeaban los barrotes exigiendo que los dejaran salir. Velvet conocía ese lugar, tenía que llegar a la sala de control antes de que activen la alarma, de lo contrario el lugar se llenaría con gas venenoso y todos ahí dentro morirían. Por suerte todo el ruido que hacían los prisioneros evitaba que los pocos guardias que había adentro la escucharan. Velvet avanzaba esquivando las cámaras que había en cada pasillo. Las semanas que pasó en este complejo las dedicó por completo a crear un plano de la prisión, buscar cada cámara que hubiese y sus puntos ciegos. Mientras Cosmos recorría el lugar para ver cuántos guardias había dentro, por suerte el número era pequeño, solo 2 por piso y otro más dentro de la sala de control. Los guardias estaban tan ocupados con los reos que no notaron a Velvet subir las escaleras. Una vez frente a la puerta de la sala de control, tenía que hacer salir al hombre que estaba dentro. Velvet simplemente tocó a la puerta y cuando se abrió golpeó con el arma al guardia. Metió el cuerpo dentro para que nadie lo notara y se dirigió hacia la vieja computadora que había sobre la mesa. Ahí podía ver todas las cámaras y podía controlar los sistemas del edificio. No era experta en computadoras, pero algo podía entender. Lo primero que hizo fue desactivar las válvulas de gas para que este no se esparciera. Luego abrió todas las celdas. De inmediato los reos se abalanzaron sobre los guardias, como había hecho Velvet y los demás bajo tierra. Finalmente apagó las alarmas para que afuera los guardias se llevaran una sorpresa al ver cómo ahora los atacaban por detrás. Pese a todos los reos que había, los guardias seguían resistiendo y lograban mantenerlos a raya. Cuanto más tiempo pasasen ahí, más pronto el personal de la prisión lograría sofocarlos. Tenían que pasar al último paso cuanto antes. Velvet se quedó dentro del edificio mientras Cosmos iba hasta las afueras de la prisión. Allí estaban Don y Daske esperando. Tal y como indicaba el plan, cuando los 4 pasos anteriores estuviesen completos, dependería de los hermanos que el último paso se llevase a cabo.
Ambos estaban por fuera del gran portón que separaba la prisión del mundo exterior. ¿Están listos? No lo sé, nunca había atacado a nadie antes. Este no es momento para dudar, Velvet cuenta con nosotros. No solo ella, solo apéguense al plan y todo irá bien. Dusk tomó una bocanada profunda de aire y se decidió. Delante suyo tenían una caseta con un hombre dentro. Ahí estaba el panel que abría la gran compuerta. Los gemelos avanzaban lentamente entre los arbustos mientras Cosmos vigilaba que no hubiese más hombres ahí fuera. Don y Dusk solo tenían que esperar a que su abuelo les confirmase que no había otro humano cerca. Sin embargo, algo inesperado llamaría la atención del guardia. Cuando Cosmos pasó a través de los arbustos, estos se movieron llamando la atención del humano hacia ellos. De inmediato Cosmos se quedó quieto y los gemelos bajaron la cabeza. Ninguno de los tres estaba seguro de qué había pasado. Cosmos retrocedió un poco y al pasar de nuevo por los arbustos, estos se volvieron a mover llamando aún más la atención del humano. Antes de que él los descubriera, Cosmos les dio la señal a los hermanos. Don salió de su escondite y embistió al guardia, arrojándolo contra el muro de la prisión. Cosmos seguía sin entender lo que pasaba. Los arbustos habían reaccionado a su paso, cosa que no debería haber pasado. Solo para estar seguro, Cosmos pasó una de sus patas por las hojas, y pese a que aún pasaban a través de él, estas se movían levemente con él. Cosmos notó la sonrisa que tenía Don al ver el resultado de su pequeño experimento. Ya sabía él a qué se refería. Está bien, si soy un fantasma. Satisfecho Don, los tres se dirigieron hacia la caseta para abrir las puertas. Sin embargo, por más que presionaban el botón rojo, la gran compuerta metálica no se movía. Hay una cerradura aquí, significa que necesitamos una llave para activar el botón. ¿Y de dónde se supone que vamos a sacar una llave? Los tres secuestres estaban tan distraídos que no se percataron que el guardia se estaba levantando. Medianamente recuperado de la embestida, el hombre comenzó a acercarse por detrás. A Dusk le extrañó escuchar leves pasos detrás de ellos. Cuando volteó la vista y vio al hombre de pie, casi instintivamente lanzó una patada hacia atrás, derribando de nuevo al guardia. No puede ser, lo maté. Don se acercó al hombre tumbado en el suelo, y contra los temores de su hermana vio que éste aún respiraba. Está vivo, pero su nariz no se ve nada bien, incluso le volaste un par de dientes. Cállate y ve si tiene las llaves para encender esta cosa. Don revisó al guardia noqueado hasta encontrar lo que buscaban, una llave que al insertar en la cerradura hizo que el botón rojo se encendiera. Al presionarlo nuevamente, las grandes puertas de metal comenzaron a rechinar mientras lentamente se deslizaban. Velvet fue la primera en salir de ahí, pero cuando Don y Dusk fueron a recibirla, ella simplemente siguió corriendo sin detenerse, y gritándole a ellos también que corrieran. Ellos se quedaron desconcertados mientras veían a Velvet correr a toda velocidad. De pronto tras de ellos emergió una avalancha de humanos que casi los aplastó, de no ser porque lograron echarse a un lado a tiempo. Eso solo los dejó aún más desconcertados, pero cuando vieron que por la puerta ya no salían humanos sino que ahora eran disparos, supieron por qué corrían y ahora ellos también empezaron a correr hasta perderse en el bosque.